心觉得动弹，就就是我，是就是就来将在路，头年主人郎阳东，阿拉巴多来让得给心觉当白有天心，天的那样将走路。And now to page 15. I prostrate to the youthful Homenaje a Manjusri el Juvenil, ante todos aquellos que están en los mundos de las 10 direcciones del universo, a todos los leones entre los humanos que aparecen innumerables en los 3 tiempos, ante todos ellos sin excepción, con mi cuerpo, habla y mente llenos de devoción, ante todos y cada uno de ustedes me inclino y rindo homenaje. El poder de esta oración de aspiración a la conducta excelente trae a todos los victoriosos vívidamente a mi mente. Multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo, cada uno inclinándose en postración ante todos los Budas. En cada átomo presiden tantos Budas como átomos hay, rodeados de sus hijos e hijas, los bodhisattvas. Así los imagino, colmando enteramente el Dharmadhatu, para honrarles con un océano sin fin de alabanzas, con los sonidos de un océano de distintas melodías. Canto las nobles cualidades de los Budas y alabo a todos los victoriosos que han ido a la dicha perfecta. A todos los Budas presento ofrendas de las flores más hermosas, bellas guirnaldas, música y ungüentos perfumados, los mejores parasoles, las lámparas más brillantes y los más finos inciensos. A todos los Budas presento ofrendas de vestimentas exquisitas, los perfumes más fragantes, e incienso en polvo a mi lado tan alta como el monte Meru, dispuesto en perfecta simetría. Y luego las ofrendas vastas e insuperables, inspirado por mi devoción a todos los Budas y movido por mi fe en las buenas acciones, ante todos los victoriosos me postro y hago ofrendas. I prostrate and offer to the victorious ones, Todos los actos negativos que haya cometido motivado por el deseo, el odio o la ignorancia, con mi cuerpo, mi palabra y también con mi mente, ante ustedes los confieso y purifico todos y cada uno de ellos. Con el corazón lleno de alegría me regocijo en todos los méritos de los Budas y de los Bodhisattvas, de los Pratyekabudas, de los que se entrenan y de los Arhats que están más allá del entrenamiento, y de cada ser viviente en el universo entero. Ustedes que son como faros cuya luz ilumina los mundos y que han recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la budeidad, libre de todo apego. A todos ustedes, protectores, suplico, giren la insuperable rueda del Dharma, uniendo las palmas de mis manos. Ruego a todos los que tienen la intención de entrar en el nirvana, permanezcan durante tantos eones como átomos hay en el mundo, para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes. Cualquier virtud, por pequeña que sea, que haya acumulado, con mi homenaje, ofrenda, confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo ello lo dedico enteramente a la iluminación. and then to page 16. Please turn the wheel of the Por Dharma favor, gire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Samje namje samba don loye cheda cheda wa che joy temo te ba ye chuje ko lo go le
Buenas noches. everybody. Todos, Evening. todos buenas noches. Tene tsamala dahi delays. Tashi Delek, everyone. Y Tashi Delek a todos. Tene da nga zo jiyong ke da ji tu jun de da nga zo chu ti de gyore yin yang da tring nga zo yang mix ke karsena nga zo lo kurma je ke nang ke da karse gore yang gongke ka chu se ya de tene ten ko zu ya ji ki de yores. So the logle shaya the kongso tanya la jesha. Okay. Ne chirang jike la the salat na dinga ningardona. Da kemen do song do. So Entonces, we regularly nosotros offer Dharma regularmente but today buscamos o vamos a la instrucción del Dharma, pero hoy es un día muy especial we're at the start of our annual winter porque retreat. es el comienzo de nuestro retiro anual de invierno. Dharma di karse kurada ko chungsa di sanje shakcha tuba di ko chungko guya dang sanje sa di jagar ne yebari te yina yang sanje ke long la karzung gor sena tene ta chik sanje ke temban di karsena semchia mambo jigla pen to gres tene teyang tene chik sanje ke temba teyang ko chik chane chande sonde da chik nga zo tangbo pen ro cha sha bi na jagar ne tene po na thagare po jibo mare da ja na tene sokpo 다 갈색거리 구리야 자펜 라소바 타네 텐디치네 되네 직다 건점블랭래야 고 꼬라저야도 오지 어디니다 단다디 나초디 고 탈사디 마치지라다야 높초발라 타르기요레스. And so when we reflect on Entonces, how cuando reflexionamos en cómo extraordinary the Dharma y is, en lo extraordinario que es el Dharma, cuando pensamos en el camino que se ha originado con estas enseñanzas y estas enseñanzas que valoramos tanto y que practicamos, so long ago, y que el Buda impartió hace 2,600 years tantos ago, años, hace más de 2000 años, India, en el origen de la India. Pero countless entonces, sentient beings have ¿cuántos been seres benefited by sensibles his se han precious beneficiado teachings. con estas And enseñanzas we, preciosas? since the time of the Buddha, they Desde el spread tiempo del Buda, to cómo every se han sentient diseminado a being diferentes in the áreas y entire se han cosmos of enraizado en conflict around diferentes them. culturas, So from India, por ejemplo, desde la India to Tibet, hasta to el Tíbet, China, a China, to Thailand, a to Tailandia, Korea, to a Japan, Corea, a and Japón now all y over the ahora world. sobre We're todo el at this mundo, particular alrededor de point todo in el time mundo. when Y en the este punto en Buddhist teachings particular, are en el really tiempo en que las enseñanzas strongly taking root budistas in the West. han And enraizado so fuertemente en el occidente. it's incredible to think Entonces, about es the increíble extensive pensar reach over such a en long el period of time alcance of extenso the sobre el periodo de teachings of tiempo the en que Buddha las have had. enseñanzas han tenido, que las enseñanzas de Buda han tenido en el tiempo. 고다 투세야지 용구도와 텐디티네 지 투수 간디 중부레 라비나 베나 자낙 넘반로 차샤위나 야 티가라 자나다 자닌 데와요와 다 자나게 다 탄세 라마라 소베키테네 지야 남베케 추장갈라테네 자갈라 용바 Gare Hashang. 아야마다 탕세라고 탕세. Do you know and 다데 하고 말이 아디 오다 딘디 텔라 소바테네 타기거레스 딘디네 지 대단 냠데 직다 번조크 돌란 제와 몽보지 요르와
어디가 나지 되네 다 디제라 되네 포라 타르 포나고 지내야 포기 겨보 저솔래야 배초라 통화 전부다 냐마이라고 있는 자나 겨보도 통화 요러와 대당 나신비게 되네 포기 겨보도 통화 요바다 제가 나 얘기 지 야게 밴드다서 솔라야 고지 레당 몰람 테니 되네야 지 폴런 로야 큰 도바요와 어다 텐디게 젠치네 테네 다 폴라 소바 로 so forth mambo tarbaris And then there's also, Y all luego, of the cultural también exchange, el for intercambio example, cultural que ha ocurrido a través del where, tiempo, there were great masters donde han habido from grandes China, for maestros de instance, China, por ejemplo, who traveled to India quienes viajaron a for la the sake of India the Dharma, por el and great masters beneficio from del Dharma, por la traveled to búsqueda del China. Dharma. Hay There grandes was maestros de exchange la that India took que place with viajaron a masters China such as y pudieron Tangse, intercambiar, and así como maestros also, como Tanse, por ejemplo. a great deal of Paljor Tola. Paljor Tola. Paljor Tola. bonjour tola ta tindiva yorwa bonjour finance wa ben behanda tene And sort of financial exchange. Y también el intercambio a nivel comercial, Also political político, exchange, también, great kings, donde hubo grandes Dharma reyes, leaders, Dharma líderes kings del Dharma, in reyes China, del Dharma en right, China, Dharma kings reyes del Dharma in India, en la India, panditas, who traveled, panditas que viajaron, to Garay panditas Gapar Bula, who traveled to Tibet, panditas que and viajaron al many Tíbet, who had, y these great muchos aspiration que prayers, tuvieron estas grandes plegarias de and aspiración, or prayers and aspirations plegarias de for the sake of, aspiración the Dharma, por el that beneficio del also Dharma, involved que this también mutual exchange of involucra este gospels and increíble scriptures. intercambio cultural entre rita países. tutu yourself tutu time so time is different so that time is Y esos tiempos interesting eran diferentes, dice Drupón. Es interesante. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, en el caso del Tíbet, todos los tibetanos, los ministros, los reyes, interesting realmente tuvieron interés en el Dharma. so that time is Y ese momento, ese tiempo había un rey que envió younger Tibetan a unos jóvenes tibetanos a la India Sanskrit para que aprendieran sánscrito, and Dharma que and aprendieran el Dharma y también invite invitó India desde la India scholars escolares, what about this Mahasiddhas mahasidas o grandes so he practicantes. said this kind of like Y esto es como interesante, dice Drupón. like money so Esto involucró so that time is mucho esfuerzo y recursos. Y en aquella época, Tibet has lot of gold so lot of Tibet gold era un país que tenía mucho oro, so tenía minas de oro. India Y en la India, is of course some maybe not some sorry algo, in the monasteries they o needed en los monasterios, money ellos necesitaban recursos para poder estudiar el Dharma, para poder practicar. important to Y esto es importante, tener el dinero para hacerlo. Y many por eso, people muchas personas fueron Tibet al Tíbet. so this so one hand is kind of interconnected Entonces, por un lado es la interdependencia de cómo funciona el Dharma, todas estas conexiones con el dinero y el oro, anyway so that time is pero en aquella época entonces era algo, Tibetan government el gobierno tibetano o los gobernantes tibetanos focus comenzaron a estudiar y a practicar enfocándose en el Dharma. like top like kings and Los reyes, whatever ministers los ministros so focus in the se enfocaron en el Buda Dharma they translated y like de hecho pidieron hicieron la traducción de muchas de las enseñanzas del Buda to Pali
desde el sánscrito o del Pali al tibetano. Y esto era en forma similar en el centro del China. También ocurrieron estas traducciones. Y esto es como algo así como el respaldo de cómo el Dharma se fue estableciendo. Y es interesante. Clairvoyance or El it's Buda prophecy. había, había dicho alguna profecía sobre esto, de cómo el Dharma viajaría hacia el norte. Y eso es muy importante, porque de otra forma, si el budismo no hubiese sido estudiado y practicado, o se hubiese estudiado solamente en la India o en el Tíbet, en estos días, el budismo habría desaparecido totalmente, porque no hubiese sido posible practicarlo. Ya no se practica mucho en la India. Si hubiese permanecido únicamente en la India, probablemente a estas alturas habría desaparecido. So same thing, so this, we know, in the destroyed Buddha Dharma, India almost completely. Y así ocurrió en la India, que fue destruido el Buda Dharma casi completamente. Pero el Buda Dharma ahora después nació en el Tíbet, en Mongolia, en Japón, en Corea. Y así es un poco como ocurrió en la historia. Y ahora el budismo, es interesante cómo el Buda Dharma ocurre se difunde cuando se necesita en el lugar donde se necesita. I don't know these days, but 가르쳐 열서는 지금 번족 토라 특zam지게 지 강에 매와로 지 테크놀로지 다 텐디치네 코지 번족 토라 야고 차요레스 임비 이내야 무지게 무지게 나게 다지 대치 양타바지 중국어레스 대치 양타바데 지 번족 기tin디 만게 마이바다 담배추 그때네 그 대치지 투부비 좀 센터라 때네 다다나 코지 마치지 나발라테네 인트레스팅 차야 냠네치야 텐디지 총브레스 And so when we look Entonces, at how cuando the miramos a Dharma is cómo el really Dharma spread to the realmente West se ha and difundido hacia el occidente y cómo se ha enraizado en Occidente, there's sort of an important reason here hay to una razón consider. importante que hay que considerar These para esto. days, even En estos though días, really incluso, many Western countries that are aunque very muchos países developed, occidentales se they han have a good desarrollado, economy, they have a son lot muy of ricos technology, y a lot tienen of mucha convenience. tecnología, mucha So in conveniencia, that way, de esa forma, they have, they're kind of very prosperous. puede But decirse que what's son really prósperos, needed pero lo que realmente is necesitan o es well-being and necesitado happiness. es So o lo everybody que se wants to be necesita es happy. And felicidad y so bienestar. Todo el in mundo quiere ser the feliz. pursuit Y of es en esta well-being and happiness, persecución, en esta búsqueda del bienestar y la felicidad, there's starting to come this understanding en that donde han venido no a matter what lograr wealth we entender have, que no no matter importa how much cuánta riqueza success tengan, we may have, cuánta that tecnología doesn't tengan, really eso bring about realmente no what we all trae truly seek, lo que realmente which is nosotros this buscamos, well-being and que happiness. es el And bienestar y so la that is felicidad. why Entonces, por the eso Dharma es que el is Dharma becoming se ha interesting, vuelto because people ahora are starting interesante. La to gente ha see that, to comenzado really a ver, understand that. a entender And so eso. there's interest Y in entonces hay un gran spreading that, interés there's interest in al entender el practicing that. Dharma, hay un interés en entender el Dharma y hay un gran interés en practicar el Dharma. 단기 공투가 나이레 제양 고 참말라 갈세나 고 인터커넥티드와 interdependent 차디오레스 텐디지 인도 테네야 지
단다 낭비에 추 태양 되네 지 갈색으로다 단다 지 세랭당 퉁인데 바로와 지 Gare tunde ba? 세렉로와 세렉 Senek. 퉁인데 바 이거는 way of life 로와 지다 가서 believe 더 지부 많이 바로와 되네 지인도 되네 지키네 주제 총구요 사례스 And also, Y también it sort of shows that the esto Dharma is también also muestra que el very Dharma sophisticated. es muy sofisticado, So these concepts such as porque estos conceptos como la interdependence, understanding that interdependencia everything is y entender que interconnected, todo está interconectado, there are so many aspects of the hay Dharma tantos that aspectos del Dharma also not que different son in other también, ways of no son society according diferentes to en mucha scientific forma thinking. del And pensamiento so científico. the Entonces, practice of Dharma la Buddhism is práctica not del Dharma, just a el religion, budismo, no es but solamente una also a religión, way of sino life, también una forma de vida. and one that, a Una que philosophy that es is una really quite filosofía modern in many que es ways. realmente moderna en muchas formas. 냐마송벌에 되네 상제 그까블라양 상제 당다 디게 연조 되네 되게다 지 머터솔라 되네 바 제와 폴이야 랜도구요레스 가르친 랭거도 다 가시 지 라메키 수치네 제와 랭구요레 가시 로메 수치네 레 제와 랭구요레 가시 진다로 치네 되네 제와 랭구요레스 텔레카슨다 틴디인도 지 킨투찬 차나 베나로와 추지를 타르고나 추낭켄 클라마 고구요레 추냠레 칭켄 고구요레 추흉겐 고구요레 추들 서포트 칭켄 용고구요레 소다 틴디지네 용고도 세네티네 다 숨고도와 오다 테나 이게 나초다 넉조베기 추타리아 태양테네 지 가르세도 주메와다 고지메와 틴디지 데네 차요 말레스 Yeah, test go Thomsong. So, ngoma yena lama pena de bula to chewa lingere lagure. 오다 롱티리 요로 때부터 제와 랜도구도스 But da de la yang linge chewa this, lingere. Do not. Okay. So in the past, Entonces, en el pasado, it was the case that many había la Dharma situación practitioners en que and muchos high-level Dharma practicantes del practitioners Dharma, practicantes were de alto nivel, mostly maybe taking rebirth in quizás pudieran Buddhist estar practicing renaciendo countries en because they países followed their aspiration donde se prayers, practica el budismo, porque hicieron because muchas they were plegarias de able to, aspiración, maybe to connect with their spiritual teachers, porque querían conectar con or, sus maestros to be espirituales, in an environment where o por estar Dharma en un was ambiente donde understood el and Dharma was fuese practiced, entendido y and fuese for all of the practicado, conditions donde todas las that are condiciones needed for practicing Dharma, necesarias para right? practicar There el are, Dharma the presence of estuvieran support, like presentes, el benefactors who soporte work for como los Dharma and so forth. benefactores del Dharma. Then that was the Entonces, case in the past, but ese fue el now, caso en el pasado, pero where ahora, Dharma is taking root, cuando el in Dharma other está tomando places like the raíz en otros cities of the West lugares and y the West, países como el nuestro en Occidente, then the conditions entonces become las more condiciones and se han more vuelto conducive más to really conducentes sustaining Dharma a practice sostener la práctica del in Dharma on a global level, and en un so nivel also global. you have Entonces, more. tenemos There's also ahora many who are taking birth, like Dharma practitioners muchos practicantes del who Dharma que choose to están take birth naciendo o que escogen in nacer like Western countries. en países occidentales 오다 딘두 딘디 메나 나조양 노조바텔라양 고지 담배 주냠네 제야 o que han escogido nacer en países occidentales. 딘디 용고야다 딘이 양제 콜라만도라양 고노조바 용고야 요마리스 고 칸메 코네 효미비나 고 레티야 총스기 말와 Tes koma song yangchar. Noob chopa. 레이다 가스나 고 카디 노조비케 so they are karmic connections so Entonces hay conexiones kármicas. you don't have the connections with the dharma Si tú piensas que no tienes esa conexión con el Buda Dharma en esta vida, no interesting no tendrías el interés en el Buda Dharma so en esta vida. so you have Entonces tienes una conexión kármica in the Buddha Dharma con el Buda Dharma. Si tienes esa conexión con el Buda Dharma,
Entonces, en esta vida, tú tienes interés en el Dharma. That's the reason. Y esa es la razón. So same way, Y de la misma forma, so like me, por so ejemplo, we como have some yo, connections. tenemos algunas conexiones, porque de otra forma, ¿cómo cómo podríamos ustedes nacer en Estados Unidos? ¿Cómo podríamos estar en Estados Unidos? ¿Cómo podrían haber tantos lamas y maestros que vienen a Occidente? Even though, yeah, actually I know. Y de So I hecho, was yo lo born in sé. Tibet, right? So Yo when I nací was en el young, Tíbet. Cuando yo era joven, so Tibet, like here, so these el states, Tíbet they have TVs, internet, no era como then aquí, you donde hay can televisión, internet, donde tú sabes todo lo que está pasando, ves todo lo que hay en los países, o puedes conocer todos los países y sus nombres. Nosotros no teníamos They eso. have that in Tibet, but during when he was in Ahora en el Tibet, Tíbet none of those sí lo tienen, pero cuando él nació en el so Tíbet, esa only in información no se podía acceder, no existía en el Tíbet. America, so some reason, Solo existía en América. he's heard the name America. right? But Y así fue como yo escuché por primera vez India, el nombre de América, so there is, cuando estuve en la India. karmic connections. Y me di cuenta de que había una conexión kármica. So we Y are por eso here. estamos aquí. Some reason, Hay unas razones para esto. should be I am Tibet, so maybe I Yo quizás debería estar en el Tíbet. right. Nací en el Tíbet, ¿verdad? So then maybe there's no problem if I can speak Tibet. Y quizás yo podría quedarme en el Tíbet, tendría menos problemas porque yo hablo tibetano. Podría quedarme hablando tibetano con los tibetanos. Y no, Broken English here. y no estaría tratando de comunicarme en este inglés roto. So anyway, so Así que de cualquier forma, tanga so tindi ke koda rewaji chadi yores. es debido a esa conexión Ta que katsang estoy le aquí. siya di ko tsong bode le siya di ko le majiba la le ten ting do ya yo mares. ina ko le chiba la ju me za wa so de ma so le ji sa sha bi jum sen de la ten ne en rewaji yu bi jum sen de la ten ne ta thari nga so de ji nyam de ta chu ke karse ko ji 토바치야, 곰바치야, 삼바치야, 오다 트니지 차버레스. So in this way, we definitely Entonces, have de some esta forma, connection. podemos concluir que definitivamente tenemos una conexión kármica y es debido a esa conexión kármica en que nos hemos podido reunir a practicar el Dharma. No hay ninguna otra forma en que estas condiciones pudieran surgir. No habría otra razón para que esto ocurriera si no tuviéramos una conexión kármica de vidas anteriores. Y es debido a esto que ahora tenemos interés en practicar el Dharma y todos estamos conectados unos con otros y practicamos el Dharma juntos. 다 디인도 ngacho de somoji tango gre ta ngacho past life ro. 경험을라 다 레야 보지 사버레스. 담배 주 칼라 칸삼 드롭요레스. 뭐람 잡요레스. ngacho 테와 텐전 이가베 기나라 카리오르세나. 무그 텐전 좀 물르는 보지 투야텔라. 진에 지 히츠전 넘버타 베 히송. 진소 파진토 초지. So dampo kare. So trim. 되네 Jim parchin do. ke chochi 되네 타리양데 지 몰람 양타바 로 지 현변 틴디게데 몰람 자와 때네 토요레 슬랍도 And not only that, but Y no solo eso, sino que definitivamente tenemos favorable karma. We have mucho karma favorable, tenemos mucho mérito. Definitivamente hemos hecho muchas plegarias de aspiración en el pasado, porque de otra forma, primero, no habríamos obtenido un cuerpo humano precioso con todas sus dotaciones y libertades, mucho menos tener las condiciones que son tan conducentes para estudiar y practicar el Dharma. Entonces se dice que para que todas estas condiciones se pudieran reunir, sería imposible a menos que hubiese una fundación sólida de conducta pura.
acompañada por la práctica de las 6 perfecciones y también soportada por plegarias de aspiración motivadas por el deseo de beneficiar a los demás. Entonces es cuando todas esas condiciones e impresiones de vidas pasadas han ocurrido, eso es lo que conduce a tener las condiciones afortunadas que ahora podemos tener. Tenemos esta gran fortuna de disfrutar estas condiciones. 다 가서디 고제와 고말라 내가데 야보치버리 단단지 미디어레스 tinta ngazo maomba la ta responsibility maomba kharchegi ba siadiga ta chadiores. So there are Entonces, there's a lot of merit that hay is también contributed to mucho this mérito que ha gathering. contribuido para que nos podamos However, reunir. we Sin have to embargo, keep the tenemos continuity que of that merit continuar building acumulando, so that in creando the nuevo future, mérito para que en el similar futuro conditions can estas arise. condiciones similares puedan madurar para nosotros. We have a lot of responsibilities. Oh, and sorry, lots of responsibilities. Así que hay una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. ngazo le jetang ngazo dine jewa ngomatsu haku mare jewa jematsu ngazo haku mares directly yin yang ko guessing chia yores. So it is often said, Entonces, frecuentemente we se can't dice know for que nosotros podemos saber con like certeza where we will be dónde born in the future, renaceremos en where el we will futuro take birth in the o dónde past, o dónde or to nacimos know en el where we will pasado take birth in the future, but o we dónde can vamos a renacer en el make an futuro. No podemos educated saberlo, guess. pero podemos tener vamos a decir, una suposición instruida. So to have a feeling Y entonces tener for where el we were sentimiento, la before, sensación de then dónde we estuvimos can en el look at pasado, our present tenemos que situation mirar a and nuestra have situación an actual. idea. Y así tendremos una idea de dónde venimos. Miramos las condiciones que tenemos en el presente y podemos entender de dónde venimos. So when we look at our present Entonces, cuando situation, miramos a nuestra situación we can actual, kind of know that podemos saber we're in a good situation que that estuvimos en una supported buena there's situación merit in the donde past, pudimos tener una because gran we have a acumulación de precious mérito en human el birth, pasado. ¿Por qué? we've Porque learned tenemos the un Dharma, nacimiento humano we have precioso, hemos encontrado el good Dharma, teachers, tenemos and so maestros all auténticos the que hemos causes for encontrado. Entonces, this todas las were condiciones para created esto in the past, fueron in prior creadas en el lives. pasado, en vidas anteriores. And then if we Y luego, wonder, si where nos we will preguntamos, be in the future, ¿dónde estaremos en el futuro? in our next ¿Dónde life, renaceremos en nuestra then siguiente if we vida? really look Entonces, si at realmente our miramos actions, if we a look nuestras at our acciones, intentions, si if we look miramos a at nuestras where we're intenciones really putting y our miramos energy en in dónde this estamos life, colocando la mayor parte de are nuestra we energía en esta really vida, building entonces pure intentions? Are we realmente really estamos cultivating love, construyendo which is staying intenciones with puras, others? realmente And estamos, if si that is the realmente estamos case, then we cultivando can know la that mente que desea possibly beneficiar a los we will demás, take entonces hay birth in el the caso, future hay in una gran similarly posibilidad fortunate conditions that de que will support the renazcamos en el furthering of futuro our Dharma con practice, condiciones que or maybe soporten nuestra we'll práctica del wake up Dharma in this y life, que posiblemente at the time of podamos death, with obtener la perfect iluminación love. en esta vida o que al final de esta vida podamos obtener la liberación en el momento de nuestra muerte. Hay una gran posibilidad para que eso ocurra. Entonces, ¿dónde estamos colocando nuestra energía? ¿Hacia qué estamos dirigiendo nuestro esfuerzo?
en construir las condiciones apropiadas para lograr la iluminación. Eso es lo que debemos observar. Una nota del traductor. Bakchak. 그다 해당 차도 어디네 샘디 오다 틴디 게제 게때네 대가 나기다 틴디 요러와 다 뭐지 요리고다 디 젠사디 대차도 요레스. And so, Entonces, and it's not just like future loss, no but es we can see the benefits right que here. podemos ver los beneficios en una vida futura, incluso podemos ver los beneficios ahora mismo, en esta vida, de cómo estamos practicando el Dharma. Los resultados pueden ocurrir rápidamente. Y también, si miramos, por ejemplo, a las cosas que realmente son desafiantes, a las dificultades que surgen, a los obstáculos, entonces también podemos identificar la verdadera causa de estos obstáculos, de esas dificultades, que son primariamente los oscurecimientos, los estados afligidos mentales, las improntas kármicas y tendencias aflictivas que poseemos, emociones improductivas como el odio, el rencor, los celos, la ansiedad, basándonos quizás en muchas preocupaciones de una mente discursiva y cosas así. 당보대 가서 토바 손에 다 조칸데 제고기가 와대 토고기요래 이나 토바 지고게 팽게가 말아 된데더니 다 곰바세나 냠래 지야돼 임바래 된데더니 다 냠래 대양 샘게 줄라다 냠래 고기요라 와 And so, Entonces, we counteract these tendencies si nosotros contrarrestamos estas tendencias a través de nuestra práctica, a través de las actividades de escuchar, estudiar, contemplar y meditar, entonces para hacerlo necesitamos escuchar el Dharma. Y esto es un punto importante, un proceso importante, una etapa, un paso importante. Pero no solamente podemos dejarlo allí en escuchar. Si solamente escuchamos, eso solo no será realmente de beneficio último. Entonces también tenemos que contemplar, también tenemos que llevar lo que hemos aprendido y reflexionar sobre ello. Y no solamente eso, sino que también tenemos que meditar. Tenemos que meditar de tal forma que ocurra una transformación interna, en donde ocurra un cambio real en nuestras mentes. yinbi ina yang da jik nga zo khatsang nga zo ke program tena yi jik be detail siwo riri hindu yang nga zo tela yang jik hakowa ti to ne teni yang gomja ya oda teni nga zo chungyo ma re teni da nga rang wo ne khatsang jungyo ma re oda teni chungyo ma re teni da te nga rang wo ne be hansang ya ki be pendo chenpo dang tene 자체뭐 통송 스탠다지 그 주들 그 주일은 작으로 샘그 주일 작고도 tene 제게 차송 스탠드 대가 나이다 가서 되지 그 program day or churang 네 okay Entonces, Drupa Rinpoche dice que él siente que esto es realmente este programa de Ñondro que tenemos, está proveyendo una oportunidad
para ir a través de todos estos pasos y etapas como, con una forma muy consciente de poder avanzar a través de la contemplación y la meditación, por ejemplo, con estas contemplaciones de los 4 pensamientos que giran la mente. Y él piensa que si nosotros usamos esta oportunidad, esta una oportunidad mucho más grande que de la que él tuvo cuando él estuvo haciendo estas contemplaciones de los 4 pensamientos, porque él fue a través de estas contemplaciones en el retiro de 3 años y tuvo que pasar muchas semanas reflexionando en cada uno de estos 4 pensamientos. Pero aquí, con este programa, realmente nosotros ahora tenemos una oportunidad para ir con el soporte del maestro, con el soporte colectivo de la sangre, realmente reflexionando paso a paso en cada uno de los detalles que deberían volver muy claros. Eso también ahí, en donde ahí también escuchar, reflexionar y meditar, en donde hay la oportunidad para practicar la meditación en estos aspectos. Entonces él piensa que no fue tan extenso cuando él estaba haciendo esta práctica por sí mismo. Así que él piensa que ahora tenemos una oportunidad muy preciosa, muy completa, con toda la información que se provee en este programa de Ñondro. En pocas palabras, tenemos una herramienta más didáctica para poder realizar estas 4 contemplaciones que la que el propio Drupon tuvo cuando hizo su retiro. Y si no aprovechamos esa oportunidad, la verdad sería un gran desperdicio. Esa es otra nota del traductor. Entonces, con la impermanencia, por ejemplo, todos nosotros tenemos algo de conocimiento sobre la verdad de la impermanencia a nivel intelectual. Todo el mundo puede entenderlo, pero cuando pensamos en eso, sin realmente contemplar profundamente la impermanencia de la muerte, la realidad de la muerte, entonces la mayoría de las personas comúnmente, sin una reflexión profunda en la impermanencia, realmente tienen un gran miedo a la muerte. Y realmente para ellos hablar de la muerte es como un tabú. Incluso no les gusta decir la palabra porque es algo que la gente encuentra inquietante, que sienten miedo. Y quizás esa fue la experiencia de muchos de ustedes que tuvieron antes de reflexionar en la muerte y en la impermanencia. Pero si ustedes piensan en cuánto han podido cambiar ahora, cuando ustedes reflexionan en la verdad de la muerte y de la impermanencia, y cuánto miedo ya no pueden sentir o cuánto miedo se ha reducido el miedo que ustedes sentían con respecto a la impermanencia y a la muerte, ese es el punto. Este es uno de los beneficios, ¿no? Se reduce el miedo a la muerte cuando se medita profundamente en la impermanencia y en la muerte. Una nota del traductor. Entonces nosotros vemos que ahora hay muchas personas que han visto muchos ejemplos de la muerte alrededor de nosotros y muchas personas que han muerto. Entonces, cuando uno es confrontado con la muerte de la impermanencia, estas pérdidas se vuelven más fáciles de ser soportadas, de aceptarlas. Entonces, poco a poco comenzamos a ver que esa es la naturaleza de los fenómenos,
la impermanencia y la muerte proveen todo, es algo que es provisto a todo y a todos. Y cuando vamos más profundamente, por ejemplo, a través de entender realmente la naturaleza de la mente, cuando realizamos Mahamudra directamente, con una realización directa, entonces viene con ello el entendimiento de que de hecho no hay una realidad de la muerte, de que la muerte incluso no existe en la forma en que nosotros pensamos que existe. So there is the physical expression of death. Entonces hay la expresión física de la muerte, todos los cambios externos del cuerpo que ocurren con el proceso físico de la muerte. Korwegi ja, ja rainbow or bird. Okay, that makes more sense. So then, so there is this physical Entonces, death. hay la muerte física, pero internamente hay esta fuerza interna, una conciencia inmortal que nunca muere. Entonces, por ejemplo, como Milarepa dijo, era en el miedo a la muerte que yo reflexioné, pero ahora, habiendo meditado y meditado, he realizado el estado carente de muerte. Entonces ya no tengo miedo a la muerte, el estado más allá de la muerte. Entonces, cuando esto es entendido, que la jaula del samsara se autodestruye, donde solamente queda el entendimiento de la conciencia intrínseca, la conciencia más allá de la muerte, que trasciende la muerte física. Pero antes de eso, él dijo, no es solamente lo que se en cuanto a la muerte, sino a todos los aspectos del samsara, todas las experiencias del samsara, la mente del apego, la mente de aversión, el placer, el dolor, como que tú ves a una persona que te disgusta y otra que te gusta, todo eso se deshace con el entendimiento de esta conciencia intrínseca que está más allá de la muerte. Sangare, Sangchungchung.
어디가 나이 되네 저건 지금 쏨정 공부 되네 지 배대 치와들 되네 가와요 용아 되네 치와들 쪼와 용야 되네 샘게 심리데 배 타마 되네 디갈라다 히베네 갈라 되네 다 ordinarily 되네 지금 가서 신기한데서 주념래 맞인 캐나 히베네 갈라 되네 해나요와 지나요와 대가나 얘기다 고 갈세 그래 지 레도 라고 레와가 마히위 지 레와요와 신로그레 선배기 때문에 도파도 남도 요와 어다 텐리 지리고다 지금 동해 망보지 요래 이내야 다 냠len 징에 코랑 큰 거를 제서 뭐 땅비 갈라 냠len 징게지 이미나 되네 지금은 지 희야게 뒤들려온데 되네 배 가와 또와 대가나 얘기 샘 코랑 그다 ngo들 되네 배 샘게 담아로 지lep게도 오존에 다 담아대 가래 선은 아주 다른 점이 칭화될 도성화들라 되네 샘 담아라 그러와 어떻게 제기도 송도 So for a practitioner, death Entonces, para un is practicante, la muerte es excitante, de hecho, porque es bienvenida, porque en el momento de la muerte hay una oportunidad, hay una buena oportunidad para el despertar, para alcanzar la budeidad. Y es porque todas estas trazas de autoaferramiento que han sido contrarrestadas a través de nuestra práctica, en el momento de la muerte hay entonces la posibilidad de alcanzar la completa liberación del autoaferramiento y reconocer totalmente la liberación a través de reconocer la conciencia prístina. Entonces ya no habrá miedo, sino un gran gozo por esta oportunidad que permanece, porque ya lo que nos ata a este mundo ha sido completamente cortado o liberado. Entonces, para un yogi no hay realmente muerte. De hecho, es totalmente lo opuesto. La mente se vuelve más presente. Todo el potencial del despertar está presente. Y Lord Jigten Sumgong dijo o trascendió o señaló, con el prospecto de la muerte solo hay gozo, solo hay deleite, porque la conciencia en el momento de la muerte, la conciencia misma es incluso más brillante, más clara. Entonces, para un ser ordinario es lo opuesto. Hay miedo, hay duda, hay más confusión que se presenta en sí misma en el momento de la muerte. Mucho es miedo. Y luego hay la esperanza de alguna forma evadir la muerte, de recuperarse de una enfermedad, por ejemplo. Y eso genera un gran sufrimiento en el proceso de la muerte. Pero cuando realmente practicamos, cuando hay un practicante auténtico, entonces hay alegría, hay deleite en el momento de la muerte, porque entonces se reconoce la posibilidad de obtener una liberación completa a través del reconocimiento del estado natural y reconocer la esencia de la mente iluminada y totalmente sobreponerse a los oscurecimientos y la mente del autoaferramiento. 가초들이 당가서 추수 망보랭라 되네 다 얘기요래 되는 당가서 이내야 당가랑게 직당가서 운도리 투 당가서 곰 세나리 냠nentis 치야 치 되네야 추수 제 스케치 디 휴글야 냠nentis 치나 체상고요스 Data or chitang? 제타 Okay. So, we have a lot Entonces, of teaching. tenemos muchas enseñanzas. Yeah, in general. En So general, there's a lot of teaching. hay muchas enseñanzas, But pero Drupal Rinpoche says Drupal that Rinpoche dice he's thinking that based que on él that, on the fact piensa that que we have basándonos en el hecho de que tenemos tantas enseñanzas, él quiere enfocarse más en la práctica.
Entonces su pensamiento es, por ejemplo, comenzando con este retiro de invierno en el que estamos involucrándonos, donde tenemos ahora instrucciones específicas, entonces poder tomarlas una a la vez, en cada sesión. Y entonces en lugar de tener enseñanzas orales, él quiere tener ahora también horas de meditación, es decir, involucrar la práctica durante el retiro. Así que el retiro no va a ser solamente instrucciones, también va a haber mucha práctica. Entonces, él ha preparado lo que quiere que nosotros reflexionemos como una meditación de apertura, y me disculpo porque no le he enviado esto a las personas que comparten la pantalla, y yo lo estoy leyendo ahora, y mañana todos lo tendrán para que puedan leerlo, y quizás puedan leerlo también en su propio tiempo. Y es una meditación de apertura. Y él dice, cuando entramos en el espacio sagrado del salón de meditación, podemos tomar un momento para reflexionar en nuestra motivación, sintiendo que hemos dado un paso en un lugar sagrado. Podemos dejar nuestras preocupaciones ordinarias, así como pasamos por la puerta, y al hacerlo, podemos hacer que la felicidad de nuestras intenciones puras aparezcan. Y así como yo deseo beneficiarme a mí mismo, que todos los seres sean felices. Dentro de un sentimiento expansivo de amor que surge en nuestro corazón, podemos meditar en nosotros mismos, apareciendo como una deidad de meditación que sea la más familiar y accesible para usted, o el Yidam que tú hayas escogido. Y si no tienes uno, puedes meditar en ti mismo como Chenrezig. Entonces puedes traer tu atención a tu centro del corazón y visualizar a Vajradhara permaneciendo allí, azul, con todos los ornamentos de seda, con una con una esencia indivisible de tu propio guru raíz. Y él es verdaderamente la propia naturaleza de tu conciencia intrínseca, la unión indivisible de claridad y vacuidad. Descansando en esa misma naturaleza, puedes meditar por un tiempo, o puedes escoger cualquier estilo de meditación que sea más cómodo para ti o efectivo para ti, y luego descansar tu atención en un solo objeto, o puedes sostener una conciencia sin distracción. Y luego cierras con las plegarias de dedicación cuando hayas meditado, con el ejemplo aquí que dice es que con el poder de esta virtud que pueda yo rápidamente alcanzar el estado del Buda Guru, y hacer que todos los seres puedan igualmente ser establecidos en ese mismo estado. Entonces, de esta forma, él está cambiando esto un poquito. No es como el formato usual de enseñanza, sino que ahora es más una oportunidad para nosotros involucrarnos, de hecho, más en la práctica. yinbi yinayang da ji nga zo wang top so zamba di momenti gang la tindi chi yang nga zo da ji lende la so ba te ju la manja awi yinayang ko te zam ji ke ko ni ba ji tong tu gu yo ma des. And also, Y también, different this year from other winter diferente este año a retreats todas las enseñanzas anteriores de is invierno, that es que normally we have normalmente, an empowerment or two. usualmente tenemos un empoderamiento o Empowerments dos. are great. Y There's los a lot of empoderamientos son blessings grandiosos, hay muchas involved. bendiciones en los But empoderamientos, sometimes pero we algunas can't veces access that power because of no podemos existing acceder a conditions ese poder or porque las causas y condiciones que tenemos nos lo impiden. Poder acceder. So if we really understand Entonces, empowerment, then si there's two realmente benefits. If entendiéramos we el don't really empoderamiento, habría un gran understand, beneficio, pero si no then entendemos el maybe the benefit empoderamiento, isn't so great. entonces el beneficio no es muy grande. So much more Entonces important, ahora, I mucho más personally feel, is importante
En su sentir, Drupon piensa que lo que estamos haciendo para estas enseñanzas de invierno son las enseñanzas de entrenamiento mental o Loyón, que realmente harán que nosotros podamos reflexionar más en la verdad de causa y efecto y que surja un verdadero entendimiento a través de esta práctica. So I am maybe more than 25 years here. Y ahora ya tengo más de 25 años aquí y usualmente nosotros hacemos muchas enseñanzas, damos muchas dharmas y empoderamientos y hay muchas ceremonias. Eso por un lado está bien, está muy bien, básicamente es bueno, pero a veces en los tiempos donde hacemos ceremonias y recitamos, luego, ¿cuánto pueden ustedes realmente obtener de eso? A largo plazo, ¿cuánta experiencia han podido acumular sobre esto? No lo sabemos, ¿verdad? Y a veces tenemos muchas enseñanzas elevadas, como Mahamudra o Dzogchen, y a nivel individual, si tú pues estás a ese nivel, eso está muy bien. Pero si no estás a ese nivel, aquí no estar al nivel significa que a veces cuando escuchas Mahamudra o Dzogchen, significa que Christianity too, he says you don't need anything. You just tú no necesitas nada, donde ya no necesitas aprender más nada. Entonces sí, si tú estás en ese nivel, entonces está muy bien. Ya no necesitas acumular más mérito, pero si tú aún sientes que necesitas recibir esas enseñanzas altas, pero a nivel individual, a nivel ordinario, afflictive emotions. aún, Afflictive emotions. aún tienes emociones aflictivas, entonces no sé realmente cuánto beneficio obtendrás de esas enseñanzas. Y por eso es que tenemos que hacer una gran examinación. ¿Y cómo hacer esta examinación? Tú tienes que ver cuando tienes problemas, cuando te enojas, cuando te preocupas. Es en ese momento en que tú tienes que pensar, bueno, esto no es un gran problema. Todo se puede transformar en la vacuidad. Entonces todo está bien, ¿verdad? Pero si tú en tu corazón aún tienes grandes emociones aflictivas, donde tú te aferras, te apegas a la ira, a los celos, al odio, y te preocupas demasiado, entonces tienes que entrenar en Loyong, entrenamiento mental, karma, causa y efecto. Y eso es mucho más importante entonces. Y por eso es que ahora tenemos el ñondro. Por eso es que tenemos este camino. Y dentro del Loyón, dentro de las enseñanzas del Loyón, también hay los 4 pensamientos que giran la mente. So it's really Entonces, important. es especialmente importante esto. 대단 냠도 고 냠뇽직 제고 그러와 냠뇽직 제네 미게와티게 간디 노구요와 티 냠뇽직 제네 드니 지나 지금 미게위키 주텔레 되네 강인 중구요와 제나 게위키 주도 발라 되네 대반 중구요와 하코나 드니 가서 다 개발도 그러와 미게와 빵 그러와 드니 제게 토라 화차 야고 지기 샘그 줄라 화차 야고 지 샤네 드니 가서 티가야 드니 고 따와 될 테니 지금 자도 갔다 와요나 되니 오여서레스
chadangi tawa kare tawa kola yapoko. Chawzok tawa. Chatsoki tawa sana? So Mahamuda and the Dzogchen. Oh, okay. So then Entonces, when we really pay cuando attention realmente in a prestamos really atención real en to un gran karma, detalle of cause and effect, al karma, causa y it's efecto, a la such a way that then interdependencia we kármica, en tal just forma become very en que nos volvemos convinced verdaderamente how convencidos de cómo, important it qué is, tan like importante how es, much benefit qué comes tanto beneficio from nos puede virtue, traer from de la virtuous, virtud engaging in de virtuous actions involucrarse and en acciones perception, virtuosas a través del and cuerpo how much hábilmente harm, y if cuánto we daño, understand si realmente podemos experientially, experimentar or a nivel experiencial, there's a kind of si, very deep si hay una understanding, comprensión conviction profunda, in the una benefit, convicción and a profunda very deep en el conviction in beneficio the harm y una of convicción profunda en el any daño que ocurre non-virtuous en actions, cualquier body, acción no speech, and mind. virtuosa a When través we del cuerpo understand hábilmente. Y si this realmente entendemos eso experientially, kind of in a a un very nivel deep way, de nuestra propia experiencia, en una then forma profunda, entonces that creates a eso powerful karmic creará imprint. una profunda Um, impresión and kármica, una when impronta we kármica. Y are cuando so nosotros aware of the estamos karma that tan we're creating conscientes in del the harm karma que and the estamos benefit, creando en el daño y then en el this beneficio, is what entonces actually eso brings us es lo closer que to realmente realizing nos acerca Mahamudra. a realizar Mahamudra. Ri tati marwa realizing Mahamuda senade te tene view The view of view tene Mahamudra. Mahamuda La senade. visión del Mahamudra. So these two are Entonces, estas dos very deeply connected. The están understanding of karma and the profundamente view of conectadas, la Mahamudra. comprensión del karma y la visión del Mahamudra. So I have stories of my friend, I think recently. Y tengo una historia de un amigo mío, recientemente hablé con él, So he has the lung cancer, y él tenía cáncer de pulmón. Yeah, he's 100%, so doctor say he Tenía, can, not survive. el médico le dijo, mira, no podrás sobrevivir a este tipo de cáncer. He had lung cancer and was told Tenía that cáncer de he would not pulmón y se le survive. dijo que no sobreviviría, le Then dijo el médico. Entonces, so before, he's really como dije anteriormente, él estaba muy very preocupado much por death, esto. scared. Estaba preocupado por morir, tenía And mucho miedo, he always like to practice, right? pero él estaba acostumbrado a hacer la As we práctica say in English. de Chöd. So anyway, so he Entonces, long story, but es una larga historia, and then pero he got one day un día sort of he really realized él impermanence. realmente realizó la impermanencia y la muerte. Truly kind of accept. Realmente aceptó verdaderamente And la impermanencia y la muerte. Y entonces, a través de su so práctica, there's no problems, ya no I will había die, un problema. Y él dijo, bueno, esto no es un problema, voy a morir. Y estoy feliz de morir. Anyway, so these kind of moment, Y ese momento, este tipo de momento en que él realmente compassion, sintió una gran very compasión, kind of like and joyful. se volvió muy alegre So through the meditate a very long time. So y podía meditar por largo tiempo. then Y entonces, amazing this Dharma practice. So then es impresionante, asombrosa la práctica del Dharma, sort of he really willing to die, porque él estaba ya voluntariamente dispuesto a One day morir. go to surgery, Y entonces dijo, bueno, quizás puedo ir a la So cirugía. the doctor said, okay, just you Y el can doctor le dijo, remove the está bien, lung, half and lung. vamos a tener que remover parte de tus pulmones. Y eso ocurrió. Y él sobrevivió. He survived, not survived, but I think Pero lo main point importante no es que él haya sobrevivido o no. El punto es cómo entrenar la mente. so we have Dharma He practice. trained his mind. Él So entrenó Dharma su practice mente. means Entonces la práctica del Dharma so requiere then familiarizarse. if you Entonces si tú enough Dharma practice,
tienes una práctica interna de Dharma y no importa lo que ocurra, tú estás feliz, sin importar lo que ocurra. Entonces, externamente quizás hayan situaciones, quizás cosas que lucen como problemas. Seguro que sí, pero internamente tú no perderás la alegría y la felicidad. Y quizás nunca llegues a perderla. Eso es lo que yo pienso que es el beneficio de la práctica del Dharma y por eso es tan importante el Dharma, porque todo el mundo quiere ser feliz y relajarse, So that's todo- how pero así profound and es precious the Dharma como es is. el Dharma de profundo y precioso. Nyumon bagare. Yeah. I think we stop here. So you have some Entonces, vamos a parar aquí. questions. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Podemos hablar un poco más. Vienen días de enseñanza y práctica, así que podremos tener tiempo para hablar. Así que no se preocupen. Okay, very good. So maybe everybody Muy bien. understanding. So, Parece que todo el mundo comprendió. okay. Oh, can you wait for the microphone just so the people on Zoom can hear you? Parece que hay una pregunta. This is probably perhaps Probablemente, o quizás, an embarrassing for me question. esta es una pregunta I don't know embarazosa. why I haven't asked it ever before. No sé si usted ya la respondió But antes, pero when I was undergraduate at Berkeley, cuando University yo of estaba California, estudiando en Berkeley, en back in California, the hippie days, en aquellos días de I hippie, experimented a bit with certain yo substances that can be experimenté un poco con algunas sustancias strong ones. que no puedo nombrar, Not a pero eran lot, but fuertes. No mucho, to explore, pero exploré I algo didn't know de eso. that it was supposed to be so cool. Anyway, Y I had no pensé amazing que sería tan experience bueno, pero tuve or experiencias two. And asombrosas. in one instance, Y en un I instante, really felt at yo one realmente looking at the sentí, stars as they float me out vi into the universe. mirando las estrellas a través And I del haven't heard of universo. these kinds of things before. I've Y strictly no he just contado heard them. estas cosas anteriormente, no las And he I felt hablado. Es una pregunta oneness que estoy and a trayendo. calmness and Pero a sentí la joy unidad, la and calma, la alegría, connectedness and all of those la things. conexión, todas estas cosas. Is there some connection between ¿Hay alguna that, conexión entre that eso, kind of state of mind or ese tipo de experience, estado and o anything you're experiencia discussing mental, now? con algo de lo que estamos I know a discutiendo lot of ahora? people have talked about this at great Sé length, que and mucha gente ha hablado forgetting sobre what este tipo de people cosas con una have said. con- muchas veces, con una gran extensión. It's a good question, he said. Él dice, sí, es una buena pregunta. Ngatso ke da jik namju ke da jitso di na la jik tada thong de wa tega ra inban ra jik pe na ngatso jeba chima lab na le la wo yo mar ba jeba chima khawa yo de ngatso thong ko mar ba o tindi indi tene jik tada khan yo wa te mek thong de am cho ko de ma tho wi ngatso yi che she da yo ma res ti indi jik ta mambo jik ngala ke che chung yo re tende tene 직 티기 냠뇽 셴바지 요드 냠뇽도 가서한테 맥 통대죠 그 냠뇽 말와 그맥 만통대죠 그 냠라오지 뇽용데 되네 지야 출래 대바지야 되네 그 제와 치마서야지 요사리 상야라서 되네 그 티기 출발로 지에네 그 뭐보지라 텔레 때는 되네 그 나베기 주주야다 나베 주치야 펜토고요레스 So he said, Entonces él dijo, and actually these similar questions have been hay unas presented to him preguntas before. similares que se le han So presentado a he él said anteriormente y él what dijo, he
kind of gathers from the Lo que él experiences ha that people reunido de share este tipo is de that there experiencia, de is great personas que han value, compartido esto, that es it que can be great value to quizás these haya un gran valor en experiences, este and tipo de that experiencia, normally we porque are kind of normalmente limited in what our nosotros tenemos experience of una reality experiencia is. So limitada de we la realidad. only believe like what we Solamente creemos see, lo que what we vemos, hear, lo que and we think that escuchamos, that's kind of y it. pensamos que eso And es lo que we hay. can't really expand Y our no podemos consciousness realmente beyond that. expandir nuestra conciencia más allá de And eso. from what he understands, when Entonces, people have these desde lo que él experiences of entiende, certain muchas substances, personas han tenido este tipo de experiencia con yeah. ciertas sustancias. And he said, and Y él dijo, like, for instance, we can't see nosotros no past podemos lives. ver, por We don't ejemplo, las vidas know what our pasadas. experience, No what our, sabemos, thank you, when we don't believe in our no creemos past en life nuestras lives vidas because we can't pasadas y en see las them. vidas futuras porque no podemos verlas Directly, that experience directly. directamente, no podemos tener So esas it can experiencias be that directamente. when, Y puede ser mind altering substances que that cuando can alguien toma una expand sustancia que consciousness altera beyond su ordinary mente, experience, lleva su beyond conciencia just what's más seen allá with de the la eyes or experiencia heard with the ordinaria, ears, de lo que escucha con los oídos o con then lo que ve con los ojos. some Entonces, real faith in the Dharma can arise. And some puede people have surgir una fe had, en el Dharma y algunas or personas han have tenido este experienced that tipo de leads experiencias to que faith los in han Dharma. conducido a tener fe en el Dharma. Sometimes it's kind of like the beginning of that Y se ha vuelto experience quizás of el really becoming principio de ese a camino, Dharma esa practitioner. So, experiencia para convertirse en for practicantes some de people Dharma. might be able to kind of Entonces, para algunas remember past personas, lives or have quizás han kind of podido a recordar sense that vidas there are pasadas o han past and tenido un future lives. sentido de las vidas So he pasadas y thinks de las that vidas futuras. Y él piensa there can be que value in that. entonces sí puede haber un valor en ese tipo de experiencia. So yeah, sometimes not. So this through the experience. Y es a través de estas experiencias donde no solamente vemos lo ordinario, vemos que hay algo más allá de lo que vemos y de lo que escuchamos. Y eso puede ser de ayuda para Bring traer people to the a spiritual la path. gente al camino espiritual. Si hay un beneficio, si puede haber un beneficio. However, Sin embargo, if sin embargo, one takes it again and again si and uno again, toma and it esto becomes una y like a otra vez sinking y kind of empieza a thing or buscar este addiction, tipo de then experiencias it en una is forma not so adictiva, valuable. entonces ya no es valioso. Entonces Drupal dice, quizás una vez y ya. I don't know if I can ask a question. No sé si puedo hacer una pregunta ahora. I'm still Y ella estaba bastante emocional. practices, but just hearing, just have this longing. No entiendo lo que dice. And how can you be ¿Cómo puedes tú, practitioner? How can como you practicante, get to prepare yourself, be able to prepararte a practice ti mismo y ser capaz de practicar Mahamudra? your path? ¿Hay un camino que podamos tomar, Something we can. algo que podamos hacer? 자제 침묵 도야 되라. 되네. 다 대종로와 초사바 드바창바 초사 드바창 라지스 초소는 소고그레스 틴다 조카서 렌데티 하코와다 대가 나이다 조 체효디 대바레스 대바니 또 요레스 때 이제요나 자제 침묵 뭐도 또 그레스. So yeah, the path to Sí, realizing Mahamudra el camino para realizar Mahamudra practice es realmente la serves práctica as gathering the que sirve accumulations and para purifying the reunir las acumulaciones y purificar los given oscurecimientos. what he's been speaking to, like Y really es understanding karma de lo que cause él and está effect, hablando, de it entender becomes a realmente karma de really causa y solid efecto. Y esto se basis vuelve una base fully sólida applying para ourselves poder as opposed aplicarnos a to the nosotros gathering of mismos accumulations totalmente en el camino de la acumulación y aspirations, la purificación de los accumulation oscurecimientos, of merit. la acumulación de mérito. And then also really Y for también es most realmente important crucial, más for importante aún, realizing Mahamudra
para realizar Mahamudra es tener fe, desarrollar la fe. La confianza. I would say that out of that experience, and Y I quisiera only decir que después several de esa times, experiencia, que yo tuve algunas veces, other things too, but we won't go there. bueno, But anyway, no voy a ir a explicarlo en nothing was detalle, too extreme. pero The amazing point is I el came punto out of asombroso that es particular experience, que de esa experiencia en other ones particular, too, but de otras dos not también, much pero feeling, que no but fueron absolute estos faith, sentimientos tan grandes, sino que también surgió una absolute, fe and it's absoluta. never changed. Y eso no ha And I cambiado wasn't desde sure, was there a entonces. God? You know, I would worry what happens when you die. Y ya no me preocupé tanto por lo que ocurre Didn't al know morir. how, but you know, there was anxiety, there was Y en distress. aquella época But after había this ansiedad, experience, it was like connection había with preocupación. something. I think it was Y después de bliss, esta experiencia me on my sentí face, all conectada of it. con algo. Siento que It's something fue deep in our un brains sentimiento budista en mi pecho, that's attuned. algo profundo en mi Does that make cerebro. sense? No lo sé, pero eso es lo que yo siento. substance tiki sanje koma to ya you sigi mare you mare tina ya ko tende yores connection yores tinda ji penanga zo changjo simba zo chabe kabla koranda amra chine changjo simba chabe yores Kanne changju simba changjo simba semje girwa semji binne kabla me ji kwa jang semje yo mares dia bu koma samgongda. okay changjo semje girwa changjo semju The substance de la 말이 장조 쌤 치당. 유래 제기고나 되는 담마다 되는 지jen지 지jen단다 뭐라 되는 고테 책이요레 스티리 고 jenji 되는 되는 So he thinks that Entonces él piensa there's like Tyndall there or kind of que hay auspicious Tendrel interdependence, o una like, interdependencia and it could be auspiciosa que that, jugó these allí, substances for some donde people quizás is algunas played a very personas, como en tu important caso, part, an important esta role in sustancia that. pudieron haber He tenido un thinks rol that importante probably y these probablemente él substances, piensa que esa however, sustancia en would sí not misma lead to awakening, like to no enlightenment. te conducirá But a it la can play iluminación, a part pero maybe in sí this puede tener una auspicious parte en interdependence esa that leads to a certain interdependencia level of auspiciosa understanding para or a certain darte level of un cierto enlightenment nivel that de allows one entendimiento y to poder progress, ayudarte a like because of madurar, the a connections. He progresar en said, el camino just like, por esas with the conexiones. example of like when Como con este somebody gives ejemplo, por rise ejemplo, to a cuando alguien hace bodhicitta surgir la for the first bodichita time, there are por like la all of primera these vez, conditions that come tienen que together haber to todas estas support condiciones que se the birth reúnen of bodhicitta in the para que mind. soporten So el kind of in a nacimiento de la similar way, bodichita en la mente. Y esto es algo that similar. there are all sorts of Tiene que haber toda different clase de diferentes conditions that can condiciones be part que of like this kind of important auspicious interdependence pueden that crear esa, leads to como esta certain levels of auspiciosa understanding. interdependencia que puede llevarte a tener una mayor comprensión, una experiencia de comprensión y conexión. I forgot to mention that Olvidé mencionar after that I became a Buddhist. que después de eso me I've always convertí been one. en budista, Since de then. hecho. And maybe that was Quizás connection, eso because I think that what fue you la just said conexión, feels just perfectly right. porque eso que usted acaba de decir So he said suena also, perfectamente there are like correcto. 1,000 Buddhas. Y también hay 1000 Budas. Oh, Se dice que habrán 1000 Budas. oh, he said he's heard that a lot. Él dice, yo he escuchado esto muchas veces. Lo he escuchado de muchas personas que han tomado ciertas plantas y basados en esa experiencia con esas plantas, se han convertido al budismo, se han convertido en budistas después de esa experiencia. So there's the 1,000 Buddhas. Y entonces and están the los 1000 Budas. experiences of each of those Y las Buddhas experiencias de todos y cada uno de esos Budas en el camino al despertar es única. Por ejemplo, desde el momento en que las condiciones hacen surgir la maduración de la bodhicitta en sus mentes, las condiciones son únicas para cada una de esos Budas. Son karmas específicos
diferentes condiciones para cada uno de esos Budas. Así, nunca serán las mismas condiciones para todos. ¿Ok? No questions online. Okay. Okay, so if no questions, so now we have dedication. Bueno, hemos terminado con las preguntas, vamos a la dedicación. Okay, turn to page 24 in the prayer book. By the virtues Que por las collected virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles y yo alcancemos rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. until the end of samsara. And then turn to page 19. Bodhicitta, Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Thank you. Muchas gracias. Buenas noches. Good Nos- night, everybody. buenas noches a todos. Nos vemos mañana a las 11. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en hora de Venezuela. So the teachings will begin tomorrow at 10 a.m., right? Just, okay. Thank you, everyone, for coming. He was in a certain tone, and you were in a different tone, and I tend to like the higher tone that you usually do, but he was just like very low. So then I thought we go with the low. Yeah. Recording stopped. What's that? I said stranger.